noches, damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de este espacio, a través de nuestras plataformas sociales, vía Facebook, en la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan y vía también YouTube con el mismo nombre de la iglesia. Les habla el pastor Hugo Ramín y su servidor. Estamos nuevamente en este espacio que tenemos los días miércoles, denominado Estudiando la Biblia. Y como hemos estado observando en estos dos últimos o dos primeros espacios que hemos tenido, hemos estado hablando del bautismo en el Espíritu Santo y hoy vamos a seguir hablando del Espíritu Santo, pero ya refiriéndonos a la persona del Espíritu Santo. Y para eso voy a comenzar leyendo un texto en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 13 y 14, que dice lo siguiente: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Hay algunos que consideran que el Espíritu Santo no es una persona. Consideran al Espíritu Santo que solamente es una energía o que solamente es una fuerza, o hasta algunos niegan la existencia de esta tercera persona de la Trinidad, alegando y diciendo que Dios es uno. Sin embargo, Dios, el Dios verdadero al cual adoramos, tiene tres personas. Es un solo Dios, pero tiene tres personas. Y una de esas personas es el Espíritu Santo, que es conocido como la tercera persona de la Trinidad. Y acá en este texto claramente nos cita y nos habla de que ¿quién le ha enseñado al Espíritu del Señor? ¿Quién ha sido capaz de aconsejar al Espíritu del Señor? Claramente habla de esta manera sobre esta persona del Espíritu Santo, dando a entender, valga la redundancia, que el Espíritu Santo es una persona porque abre la posibilidad de que alguien le pueda enseñar o le pueda aconsejar. Sin embargo, el profeta Isaías claramente expresa allí que no hay nadie que le pueda enseñar al Espíritu Santo de Dios, ya que es una persona espiritual, ya que el Espíritu Santo es Dios. Y cuando hablamos del Espíritu Santo como persona y tenemos que ver algunos de los atributos que el Espíritu Santo posee como persona que es, y comparándolo con lo que es el concepto de persona que nosotros tenemos, los atributos que como personas gozamos, en primer lugar tenemos que decir que el Espíritu Santo tiene mente. Romanos capítulo 8, versículo 27, en la versión Dios habla hoy, nos dice lo siguiente: y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Claramente nos dice este pasaje que Dios mismo sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu Santo tiene intelecto, el Espíritu Santo tiene una mente.
el Espíritu Santo tiene pensamientos. La tercera persona de la Trinidad tiene pensamientos. Si tenemos que hablar de uno de los pensamientos que el Espíritu Santo tenía allá en el principio, en el libro de Génesis, la Escritura dice claramente: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando habla en plural, está hablando que no solamente en la mente del Padre y en la mente del Hijo estaba la creación del hombre, sino que también la creación del hombre estaba en la mente del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, el Espíritu Santo de Dios, juntamente con el Padre y con el Hijo, crearon al hombre. Por eso, volviendo al texto que leíamos al comienzo de ¿quién le enseñó al Espíritu de Dios?, tenemos que decir que no hay ningún ser humano sobre esta tierra que pueda enseñarle o aconsejarle algo al Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, dentro del neopentecostalismo está esta corriente que considera que podemos hasta darle órdenes al Espíritu Santo de Dios. Tenemos predicadores que utilizan la expresión Espíritu Santo, tócalo, refiriéndose a que el Espíritu Santo está sujeto a lo que ellos puedan ordenarle o decirle, lo que estos hombres puedan ordenarle o decirle o expresarle. Sin embargo, el Espíritu Santo es Dios y no podemos ordenarle algo, ni podemos aconsejarle algo, ni enseñarle algo como seres humanos, porque el Espíritu Santo es el creador del hombre en primer lugar. El Espíritu Santo es eterno también, como sabemos, y el Espíritu Santo tiene sus propios pensamientos, su propia mente. Entonces, aquí vemos una de las características del Espíritu Santo como persona. Y si hablamos también de una segunda característica del Espíritu Santo como persona, tenemos que decir que el Espíritu Santo investiga la mente humana. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente dice: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. El Espíritu Santo es una persona que tiene la facultad de poder investigar la mente humana. Por eso sabemos, entendemos que el Espíritu Santo conoce los pensamientos de los seres humanos, conoce lo que hay en nuestra mente. Y a través de esa investigación que el Espíritu Santo realiza de nuestra mente, es que el Espíritu Santo también impulsa la palabra de Dios y se ven expuestos y revelados los pensamientos que existen en nuestro corazón, los pensamientos que nosotros podemos llegar a tener. Entonces el Espíritu Santo cumple esa función y también, como vemos, nos muestra los secretos de Dios. Pero es muy importante conocer todo esto, conocer que el Espíritu Santo investiga a fondo nuestros pensamientos y que ningún pensamiento le está oculto, que ningún pensamiento está oculto a la persona del
Espíritu Santo. En Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 23, 24 y 25, dice: Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Está hablando de la función del Espíritu Santo en un culto cristiano, en un culto de adoración a Dios. Y dice que el Espíritu Santo, obviamente, como aprendíamos con anterioridad, el Espíritu Santo se manifiesta por medio del hablar en lenguas. Pero también, si esas lenguas son interpretadas por medio del don de interpretación, dan a luz una profecía. Y esa profecía trae a la luz lo oculto que hay en el corazón de las personas, en el corazón de los creyentes, en el corazón de los asistentes al culto. Y hasta puede ser una profecía específica que le esté hablando directamente a una persona, revelando lo oculto que hay en su corazón. Y por eso hay personas que, terminando el culto y la predicación de la palabra de Dios, suelen decir: ¿quién le contó al predicador toda mi vida? Creyendo que alguien así lo ha hecho. Sin embargo, no es así. Sin embargo, debemos saber que el Espíritu Santo, al investigar la mente humana, saca a la luz esos pensamientos por medio de los dones espirituales, por medio de la profecía, por medio de la predicación de la palabra de Dios. Entonces investiga. Una persona solamente puede llegar a investigar, a cumplir esta función. En tercer lugar, otra de las características del Espíritu Santo como persona, atributo, como le queramos llamar, es que tiene voluntad el Espíritu Santo. Puede decidir. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11, en la Nueva Traducción Viviente, dice: es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. La Escritura dice que debemos anhelar los dones espirituales. Y hasta podemos ser específicos a la hora de pedir por los dones espirituales. Pero solamente el Espíritu Santo es el que tiene la última palabra a la hora de repartir los dones espirituales. Él es el que tiene la decisión en sus manos, podemos decir. Él es el que tiene esa última palabra. Él es el que decide qué don cada uno debe tener. Una persona puede tener un solo don espiritual, puede tener dos, puede tener tres o puede tener más. Pero es el Espíritu Santo el que decide. Es el Espíritu Santo el que toma las riendas del asunto. Tiene voluntad como persona que es. Entonces debemos estar sujetos a la voluntad del Espíritu Santo. Debemos estar sujetos a las decisiones que el Espíritu Santo puede llegar a tomar. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que arrebató a Felipe después de que Felipe
se encontró con el etíope, le predica el evangelio, lo bautiza y dice que después fue arrebatado, fue llevado a otra zona, a otro lugar, a otra posición geográfica. Y esa decisión fue la del Espíritu Santo. Entonces debemos someternos, debemos ser sumisos a la voluntad del Espíritu Santo. Él es el que tiene esa potestad de decidir lo que quiere hacer. Por eso es muy importante que entendamos esto. Y como también característica número 4 que podemos citar en Hechos capítulo 16, versículos 6 al 7, otra de las características del Espíritu Santo como persona es que el Espíritu Santo prohíbe. Dice Hechos 16, 6 al 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Acá hay dos cosas muy importantes. En primer lugar, el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Ellos llegaron hasta Asia, pero cuando llegaron a Asia, el Espíritu Santo les prohibió la predicación de la palabra de Dios en ese lugar. Consideró el Espíritu Santo que no era tiempo de hablar la palabra en Asia, y por tanto ellos así lo respetaron, no lo hicieron. Hay situaciones en las cuales el Espíritu Santo nos prohíbe hablar la palabra de Dios. No siempre tenemos que estar hablando y hablando y hablando de Dios y su palabra, sino que puede haber momentos de silencio en que el Espíritu Santo nos manda a callar. Cuando vamos al Antiguo Testamento y observamos, por ejemplo, la vida del profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores que encontramos en el Antiguo Testamento, tenemos que decir que el Espíritu Santo lo mandó a callar. Ezequiel capítulo 3, versículo 22 en adelante dice: Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Dios, por medio de su Espíritu Santo, le mandó al profeta Ezequiel a callar. Y había una razón por la cual él debía callar. Y la razón era que la casa de Israel era una casa rebelde. Podemos llegar a deducir que en Asia aún había muchísima rebeldía allí ante Dios, y podemos llegar también a sacar conclusiones de que puede haberles prohibido el Señor hablar en Asia, porque
allí había una casa rebelde, como era la casa de Israel. Pero Dios les permitió llegar a Asia. Sin embargo, en el versículo 7 que hemos leído en el texto de Hechos, acá directamente dice que intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. En este caso, el Espíritu Santo ni siquiera les permitió llegar al lugar que ellos tenían pensado ir. Entonces, claramente vemos que el Espíritu Santo puede prohibirnos hablar estando en el lugar, o directamente puede impedirnos llegar hasta esa zona geográfica donde Él no quiere que prediquemos su palabra, no es el tiempo. Todo esto está dentro de la voluntad de Dios. Dios es el que conoce todas las cosas. Por lo tanto, vemos dos ejemplos diferentes acá de lo que el Espíritu Santo puede hacer. Y en quinto lugar, tenemos que decir que el Espíritu Santo habla. En Hechos capítulo 8, versículo 29, en la Nueva Traducción Viviente dice: el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. El Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo: acércate y camina junto al carruaje. Presten atención que el Espíritu Santo le habló que se acercara solamente y que caminara. No le reveló el propósito que tenía con esa caminata que Felipe iba a realizar junto al etíope. Solamente le dijo que se acercara y caminara. El Espíritu Santo, cuando nos habla, a veces lo hace de esta manera. Solamente Él quiere que le obedezcamos. Y Él, en el camino, obedeciendo la primera orden, si lo hacemos así, Él nos va a ir mostrando y vamos a ir entendiendo por qué el Espíritu Santo nos pidió algo tan sencillo como lo que le pidió a Felipe. Y Felipe comenzó a caminar junto al carruaje y de repente empezó a oír que este etíope leía al profeta Isaías y esa profecía hablaba de Jesús. Y cuando escuchó eso allí, él pudo entender que Dios lo había mandado para predicarle el evangelio a esa persona. Pero en primer lugar, vuelvo a repetir, la orden del Espíritu Santo fue sencilla: acércate y camina junto al carruaje. Podemos recibir ese tipo de órdenes de parte de Dios. Tal vez Dios nos pone a trabajar nuestro trabajo al lado de una persona y no sabemos cuál es el propósito de esto. Y puede ser que el Señor quiere predicarle el evangelio a aquella persona y quiere usar nuestras vidas para hacerlo así. Y también Hechos capítulo 13, versículo 2, en la versión Dios habla hoy, dice: un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Acá el Espíritu Santo le habla al ministerio de la iglesia en Antioquía. Cuando ellos estaban celebrando un culto, estaban orando, ayunando, el Espíritu Santo les dijo. Esto quiere decir algo, que el Espíritu Santo nos puede hablar de una manera directa, sin que estemos orando en ese momento. Tal vez vamos caminando, como pasó con Felipe, estamos en un lugar en especial y el Espíritu Santo nos habla. O puede ser que se dé en un culto, donde en un culto el Espíritu Santo le habló al ministerio en Antioquía y la orden fue clara:
La orden fue: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Claramente fue esa la orden, y Bernabé y Saulo fueron apartados para el trabajo misionero. Entonces allí vemos que el Espíritu Santo puede hablar de cualquier manera. Él puede elegir la manera de hablarnos. También en el Apocalipsis encontramos cómo el Espíritu Santo le habla a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y siempre la frase que caracteriza los mensajes a las iglesias es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo primero que debemos tener es oído espiritual para poder oír la voz del Espíritu Santo. Tenemos que tener disposición para oír su voz. En esta oportunidad hemos podido hablar, hemos podido observar y citar 5 características del Espíritu Santo como persona. Y en el próximo programa hablaremos de otras 5 características también más que el Espíritu Santo tiene como persona. Así que los invitamos para un próximo encuentro a través de nuestras plataformas sociales, tanto de Facebook como de YouTube. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a través de este espacio denominado Estudiando la Biblia. Que Dios los bendiga.